la primera venta la hice con 130 seguidores, algo así, Sí. ¿Y esa venta de cuánto fue? de 147.000. Ya sabía cuál era mi enfoque, ya había visto mi contenido, sabía perfectamente cómo que yo podía resolverle el problema. La conversación de llamada se fue dando súper natural, le presenté mi manera, lo escuché primero y la venta se concretó en 20 minutos más o menos, demostrarme que sí podía generar un ingreso, que sí podía tener algo propio, que, que sí podía generar un programa muy atractivo para algunas personas y demostrarme que no me había equivocado, que también es como una incertidumbre al principio cuando uno hace una inversión. Únicamente, por ejemplo, un curso grabado con la misma información. ¿Tú crees que habríais conseguido implementar todo de la misma forma? No, para nada, para nada. De hecho, las primeras semanas ya hubiera quedado botado. Como no tenía las herramientas, no tenía el conocimiento, no sabía cómo, ni siquiera tenía un Instagram profesional, o no sabía cómo, claro, yo me sentía muy lejos. Jamás pensé que podía llegar a lo que estoy hoy en día. Nada, de hecho, fue como de verdad una guía súper importante para mí el haberme cruzado contigo, porque me enseñaste en el fondo todas las herramientas, los conocimientos y las estrategias que necesitaba para poder lograrlo. Yo por cuenta propia no hubiera llegado, pero jamás. No es necesario ser un capo, no es necesario ser así un nutricionista crack para iniciar o tener las habilidades como previas de crear contenido. Yo partí de cero y estoy teniendo resultados. Entonces, si yo pude, cualquier persona con las ganas lo va a poder lograr. Hoy estamos con NutriJoche, bueno, nutricionista, y quería que conversáramos un poco sobre todo el proceso que hemos vivido juntos. Creo que tu caso es especialmente interesante porque cuando comenzamos, bueno, estabas trabajando como empleado full, cero redes sociales, cero todo, y queríais comenzar a construir algo propio como nutricionista. Y cuando digo que empezamos de cero fue bastante literal, o sea, no teníamos ni siquiera creado el Instagram profesional, no teníamos experiencia en venta, en anuncios, marketing, incluso al principio había cosas que te generaban, me acuerdo, un poquito de duda o incomodidad como crear contenido. Así que la idea de esta conversación es mostrar no solamente los resultados finales, sino también cómo fue partir desde ese punto, qué dificultades aparecieron, qué aprendiste durante el camino y qué ha cambiado para ti desde entonces. No hay respuestas correctas ni tienes que decir nada en particular ya, así que la idea es simplemente que me cuentes tu experiencia tal como la has vivido, ¿vale? Ok, Ya bacán, Joche. Para partir, cuéntame un poquito cómo era tu situación profesional cuando empezamos a trabajar juntos. bueno, yo estaba buscando una forma, una manera, una estrategia de poder generar más ingresos de manera propia, pero la verdad no tenía idea cómo. Yo tenía, a medida que fui buscando, me empezaron a aparecer como anuncios en Instagram de personas que estaban trabajando con este tema del desarrollo de una marca personal nutricional, pero no tenía honestamente idea de cómo hacerlo correctamente. Yo tengo solo un Instagram, tenía en ese entonces solo un Instagram personal y que ni siquiera lo ocupaba tanto, era como más que nada para ver videos graciosos, verle en qué estaban mis amigos, mi familia, pero la verdad no le pegaba mucho el tema del Instagram en verdad, entonces estaba súper perdido en ese sentido, no sabía por dónde empezar, no sabía cómo hacerlo en la generalidad, Claro, pero tenía la intención, solo que quería llegar al lugar correcto nada más. ya bacán. Oye, y cuando comenzamos ahí, eh, ¿qué tenías armado como nutricionista independiente o alguna idea como, mira, por este lado como que quiero adquirir pacientes? Mira, honestamente no tenía nada armado, cero. Yo partí, como dices tú en la presentación, partí Sí. de cero, pero así nada, no tenía, tenía solo las ganas, pero de verdad que no tenía nada pensado, no tenía idea de nicho ni nada, no tenía nada, de Ya, verdad que nada, cero. bacán. Partí de cero completamente. Bacán. Oye, y en ese entonces que estabas ahí en cero, ¿qué tan lejos sentíais como en ese momento la posibilidad al final de decir, ¿sabéis qué? Ahora puedo generar mis propios ingresos como nutricionista. Honestamente, me sentía lejísimo. Pensé que no, pensé en un momento, de hecho, que solo iba a quedar como una idea en mi cabeza y nunca lo iba a poder ejecutar. Porque como no tenía las herramientas, no tenía el conocimiento, no sabía cómo, ni siquiera tenía un Instagram profesional, o no sabía cómo, claro, yo me sentía muy lejos. Jamás pensé que podía llegar a lo que estoy hoy en día. Buenísimo, entiendo. Estáis demasiado lejos y como que no tenéis la herramienta en resumen. ¿Y qué era lo que más dudas te generaba al final de intentar comenzar algo por tu cuenta? Porque uno siempre tiene dudas cuando uno empieza algo nuevo. El contenido, el llegar a la gente, el saber qué contenido hacer, porque obviamente como ya tenía la idea en mi cabeza, yo me empezaron a aparecer como varios contenidos
en Instagram, en los Reels, en la historia, y yo veía gente que estaba en esto ya y yo decía, oh, son secos, son secas, el nivel de facilidad que se les da como el poder plasmar una idea, y yo de eso me veía así como muy lejos. Yo creo que el cómo saber hacer el contenido, el cómo armar el diálogo para que llegue, impacte en la gente, captar la atención de la persona, eso yo creo que es lo que más me costaba. Claro, captar la atención y cómo armar como algo que también fuera un poco natural y no sea como tan pauteado, me imagino, Claro, y que conecte al final con esas personas que tú estás buscando. claro. Bacán. Y dentro de eso, ¿qué era lo que más te preocupaba de seguir trabajando solamente al final como empleado y no desarrollar algo propio? Yo creo que tenías un poco de hambre también en ese sentido, como decir, Sí, quiero lograrlo por mis propios medios también. sí, era un desafío no solo profesional, sino que también personal. Y en el fondo también estaba buscando tener un ingreso extra que me permitiera también estar más cómodo, más tranquilo, más relajado. Y eso en el fondo, junto con el desafío profesional que ya tenía en mi cabeza, se sumó y fue el impulso que me dio ya de lleno a tomar la decisión. Excelente. Yo siempre veo dos tipos de personas cuando están empleados. O sea, dicen, ¿sabéis qué? Estoy tranquilo como estoy trabajando, me da lo mismo, ¿cachai? Tranqui. Y hay otras personas que dicen, ¿sabéis qué? Como que me gustaría como hacer valer mi idea, hacer valer mi tiempo, hacer valer y lograr al final algo por tu propia cuenta al final, ¿cierto? Cuando pensabas en empezar por tu cuenta, ¿sabíais realmente como qué tenía que hacer o qué pasos tenía que seguir? Nada, nada, de verdad que no sabía nada. De hecho, fue como de verdad una guía súper importante para mí el haberme cruzado contigo, porque me enseñaste en el fondo todas las herramientas, los conocimientos y las estrategias que necesitaba para poder lograrlo. Yo por cuenta propia no hubiera llegado, pero jamás. O sea, ni siquiera, como digo, y como tú lo dijiste también, ni siquiera tenía un Instagram profesional. Ni Sí. siquiera, no. Entonces, si no, yo tenía las ganas, tenía la motivación y tenía como en mi cabeza la idea de generar algo propio. Pero si no me hubiera cruzado contigo, no hubiera llegado, no hubiera sido posible. Ya, o quizás te hubiera costado demasiado o mucho tiempo. Demasiado, Mm. justamente. Oye, Joche, y con esa información que teníais dando vuelta, ¿cachai? Que seguramente tenéis mucha información dando vuelta, pero no necesariamente un sistema claro para implementarlo. ¿Sentíais como eso? Sí, al inicio, claro, porque como no estaba familiarizado con los contenidos, no me hacía mucho sentido. Y no porque no confiara ni porque la información sea mala o incorrecta, para nada. Simplemente como yo no tenía conocimientos previos, no estaba familiarizado como con el tema del, del del vender por Instagram y todo ese tema de generar un programa, las configuraciones y todo eso, eso era lo complejo para mí del hacerme la idea en mi cabeza de que todo eso finalmente era solo una preparación. Y lo que estoy ya hoy en día, ya teniendo mis primeros pacientes, es ahí donde uno ya comprende realmente, claro, todo eso que estaba previo, que no me hizo sentido en algún minuto, pero por desconocimiento propio, ahora ya me hace sentido porque va todo así como encontrando su pieza dentro del engranaje. Claro, va todo conectado ahí en ese Va todo engranaje. conectado, pero Sí. eso yo lo comprendí ahora, al final del proceso, cuando ya realmente pude aplicar como la cadena completa. Claro, y ahí llegó la primera venta y tú dijiste, wow, Ya ah, me calzó todo, ya sí, entendí por qué cada parte claro. del engranaje. Y entonces, tú estabas ahí empezando prácticamente de cero y además igual era una inversión importante para ti. Quería saber qué hizo que finalmente decidiera y confiar en mí y entrar al programa. Mira, yo siento que desde el primer anuncio que vi tuyo, ya me gustó más que el resto que estaba mirando. Una, porque trabajabas directamente con profesionales de la nutrición y eso ya para mí fue como marcar una diferencia versus otras personas que estaban como en lo mismo, pero más como que impulsaban una marca personal, pero lo tuyo era mucho más concentrado en algo que a mí me iba a servir. Y como yo estaba con el miedo, con la incertidumbre, con el desconocimiento, eso fue como lo primero que ya que me empezó a llamar la atención y te comencé a seguir. Y ya cuando empecé a entrar más en tu contenido, fui viendo un video, fui viendo los otros, fui viendo tus casos de éxito, fui viendo el cómo tú te desenvolvías, que me hacía mucho sentido lo que tú estabas diciendo, dije, voy a probar. Pinché el link, agenda tu hora, Sí, la verdad no la pensé mucho. sí. Y ahí nos conectamos. Y ya desde esa primera reunión que tuvimos, yo siento que me hizo tomar la decisión, porque la inversión para mí en el minuto que estaba
Claro, no era algo menor, no era algo como fácil para mí. Pero, ¿qué me hizo tomar la decisión finalmente? La confianza. Yo sentí mucha confianza, sentí mucha transparencia y sentí mucha empatía hacia ti. Como que me caíste bien, me dio confianza y más encima sentí como que me podías ayudar. Y eso finalmente fue lo que a mí me hizo tomar la decisión. Bacán, qué bueno. Me alegro y gracias por confiar en mí. Yo me acuerdo que tú me dijiste como en una de las llamadas que tuvimos, me dijiste, si yo no hubiera tenido la opción de pagar en cuotas, probablemente no hubiera entrado a tu programa. Así que eso me gustó tanto. Entonces, al final era una inversión arriesgada para ti en un momento. Sí, de hecho fue como la clave y es más, yo lo veo ahora con mis primeros pacientes, las primeras ventas que yo he concretado, ese impulso de tener la posibilidad de pagar de una manera más cómoda ha hecho que las personas sí tomen la decisión más rápido. Porque claro, yo estaba buscando un ingreso extra, si lo estaba buscando era porque no estaba cómodo, Mm, entonces claro, en sí no tenía la totalidad de la inversión, entonces sentí confianza, sentí que me podías ayudar y si estaba la opción de poder pagar de una manera cómoda, ya no tenía en mejor. realidad, sí, no tenía más que seguir buscando. Qué bueno. Oye, y dentro de mi contenido, dentro de en la propuesta o en la forma en la que te expliqué el programa, ¿qué viste y qué te hizo sentido, qué te hizo pensar al final como que podría ayudarte? Yo creo que fue porque tú me inspiraste la confianza de decirme, mira, no importa que tú estés de cero, no importa que tú tengas, que no tengas un Instagram, no importa que no sepas hacer contenido, mientras tú tengas las ganas, yo te voy a ayudar. Y eso fue lo que a mí me llamó la atención. Todavía me acuerdo de la primera reunión que tuvimos que tú me dijiste así textual. Si yo te dijera cómo tienes que decir las cosas, si yo te dijera sobre qué temáticas tienes que hablar, cómo tienes que decirlo, cuánto tiene que durar, cómo lo tienes que hacer, ¿lo harías? Sí, ya. Entonces yo dije, ya, aquí ya Sí, estoy listo, o sea, qué mejor acompañamiento que eso. buenísimo. Oye, ¿y qué terminó haciendo que viera y al final, entre medio de esa llamada o entre medio del contenido, que viera y al final esa confianza y dijera, ya, ¿sabes qué? Voy a hacerlo. Los testimonios, los casos de éxitos que tú tenías, que tú en tu perfil tienes varios, entonces yo dije, mira, no es casualidad, no es coincidencia, Claro. porque varios colegas que lo han desarrollado, están teniendo ventas, están teniendo éxito, porque toda la semana estaba subiendo constantemente una persona nueva, otra persona, otra venta más, cada vez un monto mayor, Claro. y eso en general fue lo que me dijo, sí, sí, esto resulta, si uno se compromete, evidentemente sí, sí, también puedo lograrlo yo. Y eso fue lo que me llevó a tomar la decisión ya concretamente. Los Claro. casos de éxito, los testimonios. Ya, perfecto. Sí, porque siempre digo, hay dos tipos de personas. Eh, Hay personas que de repente ven resultados y se ponen las mil excusas o las mil creencias limitantes. Entonces empiezan a decir, no, es que creo que esta persona lo logró por esto otro, o porque tiene mucha plata, o porque tiene 100.000 seguidores, o porque esto otro. Y se ponen mil excusas así como de que ellos no pueden. Y el otro tipo de persona es el que es como tú, que toma acción al final y que dice, si esta persona pudo, o si tantas personas pudieron, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no voy a poder? Yo soy un humano de carne y hueso y puedo accionar igual que la otra persona. Mientras tengo un celular, un computador, estoy Claro, listo, no necesito nada más. eso, Oye, ahora quiero hablar un poquito sobre cómo fue el proceso, Joche. dale. Ya entrando al programa y considerando que partimos al final de cero, de los cimientos, todo en blanco, ¿cómo fueron para ti las primeras semanas? Fueron complejas, pero más que nada no por los módulos, no por el contenido, ni porque sea algo difícil, sino que como yo partí de cero, tuve que partir las configuraciones, el crear un perfil, el generar configuraciones desde un inicio que no eran inmediatas, tenía que esperar la aprobación de De como del meta, sistema, sí, de Meta. De hecho tuve que crearme un correo también, el correo no me lo habilitaban inmediatamente, también sí, tenía que esperar una aprobación porque era como una cuenta más profesional, entonces como que se tenía que validar y eso yo sentía como, oh, me estoy atrasando, no estoy sí, me acuerdo. avanzando, claro, no puedo evolucionar. Entonces como que estaba tan ansioso que yo quería como ir rápido. Yo, por ejemplo, los primeros módulos, yo en un día creo que avancé 3 módulos de una, pero seguía Sí, sin correo, de seguía una. sin el Instagram, entonces como que
ese tema al principio fue complicado, pero no porque, insisto, no porque sea difícil, sino que eso para mí fue como que lo más complejo, pero finalmente era cosa de tiempo, porque después ya cada cosa se fue habilitando, y ahí ya pude ir trabajando normalmente. Bueno, excelente, sí. Primera semana de harto trabajo y recompensado al final del trayecto. Oye, Jochi, ¿cómo fue al final de pasar de no tener un Instagram profesional, no tener nada, a empezar a construir todo este sistema al final? Sí, una locura en verdad, porque yo al principio tenía no sé, 40 seguidores, que eran mis amigos, Sí. mi familia, algún compañero o compañera de trabajo por ahí, y nada más. Entonces yo todo los contenidos que yo los subía, pero con todo el entusiasmo, con todo la seguridad de que la iba a romper Sí. prácticamente, no lo veía nadie, y eso me generaba como preocupación, angustia, pero a medida que ya se fue dando el proceso, fui incorporando el tema de los anuncios, fui ganando seguidores, las conversaciones se me dispararon de tener cero conversaciones, pasé a estar en el día casi respondiendo todo el día Bueno, a las personas, a sus inquietudes, enviando las guías, así que sí, eso ha sido como una locura estas últimas semanas, que como que el engranaje ya comenzó a funcionar de una manera completa y empecé a dispararme en seguidores, en conversaciones, en llamadas, en ventas, así que así bueno. ha sido el proceso, en verdad, una locura. Una locura, qué bueno, me alegro. Y claro, hay personas que de repente dicen, ¿sabéis qué? Necesito 1000, 2000, 3000 seguidores como para empezar a vender. ¿Qué le diría a esas personas? No, para nada, para nada. Yo de la primera venta la hice con 130 seguidores, algo así. Muy 130. poco, las visualizaciones de mis reels eran muy poquitas. Y aún así Alcancé, sacaste venta. sí, nací porque al principio era solo como reels orgánicos nada más, que tenían muy pocas visualizaciones, 200 Claro. visualizaciones, Nada. 160 visualizaciones, y yo decía, ¿quién me va a comprar? ¿A quién voy a llegar? ¿Quién me va a ver? Sí, Y aún así, y aún así se pudo lograr. sí. ¿Y esa venta de cuánto fue? De 147.000. Bueno, ¿y ahí cuánto invertiste en anuncios? Porque algunos pueden decir, no, quizás metió como 300 lucas en anuncios. No, invertí 5.000 pesos diarios. 5000 pesos. Ya vamos como menos de una semana, por cierto. Como... Esta es la segunda semana. De hecho, hoy día se cumplen 2 semanas. Ah, pero cuando sacaste la primera venta, Es como una semana, una claro, semana. Entonces una gastaste semana, 35 lucas y sacaste 150. claro, Así como en matemática. justamente. Bacán, buenísimo. O sea, se puede sin seguidores, no es necesario. Lo No, se importante puede. al final, ¿qué sería? ¿Sería el sistema? ¿Sería como tener algo como... Sí, todo organizado, todo el sistema. Todo tiene un porqué. Nada es al azar. Eso encuentro que ya cuando tú concretas la primera venta, realmente empiezas a pensar para atrás toda la preparación y todo, cada cosa tiene su lugar. No hay nada al azar. Si alguien tiene curiosidad por tu servicio, tú ya sabes qué decir, cómo abordarlo. Si tú ya tienes confianza en esa conversación, ya sabes cómo hacer la transición para llevarlo a una llamada de venta, el tema de los anuncios, cómo hacerlos, para que tengan un impacto más alcance. Todo eso ya te hace mucho sentido cuando concretas la primera venta y dices, Claro, ay, ahora entiendo todo cómo es y por eso era cómo eso. funciona todo el embudo así. Sí, qué bueno. Recuerdo que al principio igual crear contenido como que te generaba incomodidad, me dijiste, o vergüenza, me decías, oye, ¿sabéis qué? Como que crear contenido, igual como que me da miedo, me decía. ¿Cómo fue para ti empezar a enfrentarte a esto? Yo creo que eso fue mi mayor temor y yo creo que la mayor dificultad. De hecho, hasta el día de hoy me pasa. Ya, No, honestamente, aún me da vergüenza, pero ahora es una vergüenza distinta, porque yo siento que independiente de la vergüenza, independiente de que me dé un poco de miedo, qué sé yo, ahora por lo menos ya lo hago con más convicción, porque sé que en el fondo ya hay gente que sí está valorando, hay gente que sí está enganchando con mi contenido, hay gente que realmente siente curiosidad, entonces yo digo, la vergüenza y el miedo en general los puedes tener, pero eso no me puede frenar a seguir haciendo información y contenido para los seguidores, porque en el fondo eso es lo que me va a ayudar a tener más pacientes. claro. Pero sí, fue todo un tema. Me atreví, me arriesgué y resultó bien. Bueno, qué bueno, me alegro. Sí, el contenido igual es importante porque hace pensar a las personas que están con un dolor que existe una solución al final.
y le empiezas a quitar todas esas barreras que se ponen como, no, es que no lo puedo lograr por esto otro, y en nicho y en base a tu experiencia vaya adaptando eso. Así que felicitaciones por esa parte de Muchas enfrentar gracias. bien el contenido. Ahora hablando del proceso completo, ¿qué parte del proceso sentía al principio que quizás podría ser más difícil o algo muy complejo? No, nada, nada es tan difícil, solo que yo siento que el tema de las configuraciones a mí me generó un poco más de dificultad, pero porque estaba cero familiarizado con el tema. Entonces, el tema de habilitar, de esperar tiempo, de crear un perfil, de ver cómo era la campaña de anuncios, configurarla, todo lo que sea configuración, a mí en lo personal fue como lo más difícil. Y yo pensé que lo más difícil para mí iba a ser el contenido y finalmente fue como lo que más me terminó gustando de realizar. Pero sí, todo lo que es como de todo el proceso, yo creo que el tema de las configuraciones para mí fue como lo que me dio un poquito de trabajo, pero no Ya. es nada difícil porque se tuvo solución y ante cualquier duda yo te preguntaba, Francisco, sé que no sé hacer esto, no me acuerdo, revisé el módulo, pero aún así no me funciona y tú me respondías y me decías y me ayudabas y así que en ese sentido se solucionaba igual rápido. En el Qué fondo bueno. estaba jugando nomás en un vaso de agua. Claro, sí, me acuerdo una vez, creo que el mayor problema que tuvimos fue una configuración con la página, la cuenta y los anuncios. O sea, Sí, había un enredo ahí con el administrador de anuncios, con la página de Facebook y con Instagram. claro, de vincularlas. Y Teníamos que, sí, sí, hubo como un problema porque no se vinculaban bien. Y me acuerdo ese mí tuvimos como 40, 50 minutos ahí viendo cómo resolver eso. sí, Es una anomalía, sí, un problema que sí, nunca se da y sí que ahí los dos trabajamos para resolverlo y lo bueno es que lo pudimos sacar adelante. sí, se logró, sí, Y sí me acuerdo. comparando, sí, fue un buen momento. Y comparando un poquito, Joche, ¿cómo está ahí al comienzo? ¿A cómo está ahí ahora? ¿Qué cosas que antes parecían un poquito difíciles, hoy entienden mucho mejor y tú decís ya, esto lo manejo, esto ya entiendo que es así? Yo creo que el llevar las conversaciones y la llamada, yo creo que eso era como mi temor un poco y el cuestionarme si lo estaba haciendo bien, porque recuerdo que la primera vez que tuvimos como un entrenamiento, recuerdo que hicimos dos incluso, porque Sí, la primera no salió bien, estaba muy nervioso, me sí, me acuerdo. acuerdo. Era como era de hecho, es como, ¿cómo no hacer una llamada? Y bueno, yo creo que esos eran como mis miedos, de decir, pucha, quizás no lo voy a poder hacer, me voy a poner muy nervioso, voy a hablar puras tonteras, me voy a salir de la estructura de cómo es una conversación, una llamada. Y ahora que ya tengo como todo el proceso, siento que eso es lo que pensé que me iba a costar y no, la verdad ha fluido bastante bien y de una manera súper natural. Claro, la primera llamada fue cómo no hacer una llamada, como decís tú, Sí, pero ahora ya estáis cerrando llamadas. Sirvió sí, hacer otra, sirvió darte ese acompañamiento en esa parte y que pudieras resolver y sentirte seguro así en una llamada al final, que puede claro. ser una evaluación o puede ser una llamada de venta. Ahora bien, durante todo este proceso, Joche, fueron apareciendo bastantes dudas, incluso algunos problemas técnicos, ya sea crear el Instagram, configurar cosas, acceder a la plataforma de anuncio, crear contenido, etcétera. Quiero saber un poquito cómo te sentiste con el acompañamiento en esos momentos. Muy bien, porque me atacaba un poco el no poder resolverlo yo, honestamente. Era como, pucha, si Francisco me entregó el módulo, ya lo vi, lo estudié, ¿por qué no me resulta? ¿Por qué no puedo hacerlo yo? Si estoy haciendo lo mismo, lo mismo que me dijo él, pero claro, Claro. como ya venía como con problemas de configuraciones, de permisos y cosas así, claro, el mismo como sistema me trababa la pelota, pero no Sí. era porque el contenido que tú me habías entregado era incorrecto, sino que ya venía como con esa dificultad. Pero yo, por ejemplo, te explicaba, me acuerdo que te enviaba WhatsApp o te preguntaba directamente y tú me decías, ya, tranquilo, lo vamos a ver, mándame un pantallazo, ya, mira, no, te falta esto. Y en ese sentido me sentí como bien acompañado, y siempre tuviste una muy buena disposición al momento de resolver mis dudas. Nunca vi una mala disposición, una mala cara, o que en tu actitud, tu lenguaje corporal haya visto una mala actitud. Todo lo contrario, siempre ahí con tu sonrisa, ¿cachai? Como bien dispuesto y en realidad como sabiendo en realidad lo que estás haciendo. Entonces como que si yo tenía una duda que yo veía como casi imposible resolver, tú me decías eso, ya, no, te falta esto. Así como súper simple, como que, Claro. claro, para ti era como ya algo súper básico y para mí era como, no puedo.
máximo. Qué bueno. Y ahí tenías ese espacio, entonces ahí tú preguntabas y todo. Bueno, yo soy una persona que pregunta bastante. Ya en la universidad también siempre pregunté mucho. Yo siento que preguntar es súper bueno, es súper positivo porque uno entiende por qué hace las cosas. Entonces tú también eres una persona que pregunta harto y cuando no entiende algo, y eso está súper bien. Entonces quería saber si sentíais la libertad como de preguntar, incluso cosas que podrían parecer básicas o cosas que de repente decís, no sé si preguntarle. ¿Sentíais como esa confianza como para preguntar o darte ese espacio? Sí, totalmente, totalmente. Nunca fue una duda eso en realidad. Nunca se me pasó por la cabeza como no le voy a escribir, lo voy a molestar, no le quiero preguntar, que lo voy a incomodar. No, para nada. Siempre sentí la confianza de escribirte. Incluso te escribía a veces, no sé, los fines de semana, te escribía domingos, por ejemplo. Y no, para nada, nunca sentí como que no podía hacerlo, todo lo contrario. Si sentí la libertad o la confianza de poder escribirlo era porque yo sentía que tú tenías la disposición siempre a ayudarme y quizás no esperaba que me respondieras en el mismo minuto o el mismo día, pero sabía que no me ibas a dejar en visto, que me ibas a dar una solución, que me ibas a Claro. ayudar, me ibas a acompañar y de hecho muchas veces cuando ya me resolvías la duda, después me preguntabas, así como, oye, ¿cómo te ha ido con tal cosa que Sí. vimos? Porque le hacías seguimiento a eso, entonces eso me generaba también más confianza de poder preguntar con más naturalidad. Qué bueno, me alegro. Y cuando preguntaba yo aparecía algún problema o algo no funcionaba, ¿cómo era el proceso para resolverlo? Bueno, básicamente sacaba un pantallazo de algo que no podía resolver, que tenía muchas dudas, o te mandaba un audio por WhatsApp. Me acuerdo que dentro de todo el WhatsApp era como un flujo de comunicación bastante expedito. Mm. Entonces yo te mandaba la duda, si es que era algo más de configuración, te sacaba un pantallazo, te lo enviaba para que tú lo puedas revisar. Y ahí tú me respondías, me decías, ajusta esto, haz esto, esto se resuelve de esta manera, te faltó esto. Incluso me acuerdo que los diálogos que previo a lanzar los anuncios, tuvimos un ejercicio de poder revisarlos previamente para que salieran como de una manera correcta. Y ahí yo me acuerdo que corregimos bastante los anuncios previos, me mandaste las correcciones, así que en ese sentido, no, súper, siempre una muy buena disposición y siempre como con conocimiento al respecto, no, nunca te vi dudar, nunca te vi como medio pillado con algo, para Claro. nada, siempre como con el conocimiento para poder ayudar. Bacán, buenísimo. Me alegro harto, Joche, que tu experiencia ha sido positiva. Y quería comparar algo un poco con un curso grabado. Si hubierais comprado únicamente, por ejemplo, un curso grabado con la misma información, ¿tú crees que habríais conseguido implementar todo de la misma forma? No, para nada, para nada. De hecho, las primeras semanas ya hubiera quedado botado, honestamente, porque las primeras semanas fue cuando yo más dificultades tuve. Y si no resolvía lo de la primera semana, que era como lo más básico, jamás hubiera podido Claro. llegar al resultado final. Entonces, un resultado grabado no me hubiera resultado, porque a quién después le pregunto, con quién después resuelvo. Entonces, no, claramente no es lo mismo. Claro, sí, hubieron varias particularidades en tu caso, po, que uno igual siempre hay particularidades o cosas que uno dice, chuta, esto para mi caso no es 100% igual, entonces ¿qué podría hacer? Y ahí Claro. yo creo que eso ha sido un poco clave también. Y antes probablemente no tenéis muy claro cómo una persona podía pasar al final de llegar a Instagram a convertirse en un cliente. ¿Cómo entiendes tú hoy día ese proceso? ¿Cómo es para ti? Lo veo de una manera súper natural, porque de partida yo ya parto de la base de una conversación con una persona que ya tiene interés, que ya Mm, vio el contenido, que le hizo sentido y que siente que puedo resolver un problema que ellos tienen. Entonces la conversación no parte de una manera incómoda, parte inmediatamente con una consulta muy directa o de frentón, necesito que me ayudes. Entonces ahí ya uno parte con esa naturalidad, como uno ya tiene una estructura de base, cómo llevar una conversación, también sabes cómo liderar y cómo llevar esa conversación. Uno lo va realizando de una manera súper natural y cuando uno ya ve que realmente puede ayudar a esa persona, que puede encajar con el tipo de servicio que uno puede ofrecer, hace la transición, que uno también ya sabe cómo realizarla previamente, porque es parte de lo que uno aprende, se hace la transición a la llamada de venta, pero en realidad fluye, son conversaciones honestas que se dan, las personas se abren a la posibilidad de tener esa conversación, de contar algo muy íntimo para ellos, que les trae un problema, que les genera algo emocional, que les genera un problema de autoestima, por ejemplo, y las personas como que algo de mi contenido les pudo haber generado esa emoción de decir, mira,
con él quizás puedo lograr mi objetivo. Entonces llegan con una disposición muy en buena onda que hace que la conversación también vaya fluyendo y se vaya dando como de una manera súper natural hasta la venta. Claro. Entonces, dentro de todo el espacio de llamada, pasa a ser un espacio un poquito más personal y un Sí, espacio donde las personas pueden contar lo que les pasa al final, ya que pasaron por varias etapas antes en las que se sienten cómodos ya contigo. Entonces, pasa a ser un espacio personal donde tú sabes cómo encajar al final tu producto o servicio en caso de que funcione con la persona adecuada, revisándolo en la llamada. Y así es mucho más fácil vender al final, ¿cierto? exactamente. Y dentro de las llamadas de ventas, ¿cómo fue aprender a hacer llamadas de ventas siendo algo que inicialmente no manejábamos? Exacto, fue práctica porque la primera fue un desastre, la que practicamos los dos. Sí. Pero sabes que a mí ese día en particular me generó algo súper positivo ese fracaso. Yo me sentí que tenía que superar esa barrera, perdón, porque lo hice horrible. O sea, yo me di cuenta inmediatamente que ese no era el camino, que tenía que practicar, no tenía que tomarlo a la ligera, porque no podía titubear de esa manera con una persona enfrente ya como en la llamada de venta. Entonces, ese entrenamiento que tuve contigo la primera vez, lo hice tan mal, pero tan mal, que yo dije, no, necesito una revancha con el Francisco. Necesito demostrarle que todo lo que he aprendido tiene que valer la pena y que fue un mal día. Entonces me acuerdo que coordinamos otro día y tú también me dijiste, mira, para pasar a la siguiente etapa, no, esto tenemos que resolverlo. Claro. Entonces me acuerdo que la segunda yo ya me preparé, estudié, a toda mi familia le vendí, practiqué con toda mi familia. Bueno, Así que, claro, y ahí como que fui agarrando un poco más de confianza y en mi cabeza, cómo era la estructura. Entonces ya no tenía que estar bueno. como viendo, así como, ¿qué viene ahora? ¿Qué sigue ahora? No, sí, está bien. En mi cabeza yo ya tenía más o menos como lo que tenía que cómo ir desenvolviendo la llamada. Claro. Entonces, y eso ahora me hace entrar mucho más confiado a una llamada, porque ya sé lo que tengo que hacer, cómo manejar los tiempos, cómo liderar para que no se vaya la conversación para otro lado. Y eso, como te digo, insisto, se da de una manera ya súper natural, porque las personas ya llegan dispuestas a la llamada a conversar, a charlar, a plasmar sus inquietudes, sus miedos, sus frustraciones. Entonces, eso hace que ellos emocionalmente ya comiencen la llamada de una manera súper abierta. Claro, claro, sí, es una gran diferencia. Y claro, aprender a manejar esta llamada al principio no fue tan fácil, pero yo por eso siempre le tuve una revisión en la parte de llamada, porque yo creo que es muy importante para ustedes que sepan abordar muy bien una llamada de venta o una evaluación presencial, porque em, ahí es donde se pierde más plata como en el proceso de que uno hace. Entonces yo le evalúo la llamada y si veo que están flojo en una parte, yo les diga, mira, esto tenemos que cambiarlo, aquí podría haber preguntado esto, etcétera. La idea ¿Sí? es que sea fácil para ustedes llevar una llamada y yo creo que hoy en día para ti probablemente es mucho más fácil que al principio. Sí, Y que estas llamadas al final se transformen en ventas, ¿ya? claro. Que es lo que todos queremos al final como valorar nuestro trabajo y ayudar a las personas. Sí, yo de eso, Francisco, ¿sabes lo que rescato de ti positivo? Es que realmente te importaba que me fuera bien. Claro, ¿Cachai? Eso yo rescato y eso era lo que yo quería llegar, que en mí fue un cambio positivo. Porque, por ejemplo, si a ti en realidad ya haces que ya este módulo ya lo vimos, que avance a la siguiente etapa y que se tire luego a ventas para ver resultados, no, para ti fue no, sabes que tú no puedes, no estás todavía preparado para avanzar a la siguiente etapa. Entonces, volvamos atrás, repasa y evaluemos nuevamente. Porque para ti hubiera sido mucho más fácil que yo hubiera seguido avanzando. Pero no, claro. pues, tú querías realmente que a mí me fuera bien, que estuviera preparado cuando me viera enfrentado a esos momentos. Entonces, para ti no fue indiferente tampoco que en ese minuto no lo hubiera hecho también en la práctica de la llamada. A ti te importó, también no te fue indiferente. Entonces dijiste, Joche, ¿sabes qué? Prepárate mejor y reintentémoslo. Y eso yo lo tomé como una oportunidad. Claro. Sí, o sea, la idea es que se beneficien lo más posible y, pucha, para mí, ¿cuánto tiempo será? Una llamada más, una hora a lo más, entonces yo sé que les va a dar mucho valor eso y les va a ayudar a cerrar más, entonces a mí me interesa mucho que al final cada parte esté bien, esté funcionando bien y que después sea simplemente ver las métricas y ver qué no está funcionando, que ustedes sepan diagnosticar como cuál es la parte que no funciona y cómo arreglarla.
ya, pero más que nada eso. Y ahora mismo, ¿qué diferencias nota entre, bueno, simplemente publicar contenido y tener ahora un proceso comercial detrás? No solamente como los típicos influencers o los tipos típicos que simplemente publican, 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 pero no saben qué hacer después. No saben llevar una llamada de venta, manejar conversaciones, Sí. etcétera. Es una gran diferencia. Yo no subo contenido todos los días, para nada. A veces me pierdo, me alejo bastante de la continuidad del contenido. Y aún así todos los días tengo conversaciones, tengo nuevos seguidores, tengo gente preguntando con curiosidad por el tema de los servicios. De invertir en el tema de los anuncios fue como un cambio, el cambio para mí. Eso me Bueno, impulsó bastante. Yo ya comencé a tener ya más seguidores y a iniciar conversaciones y a iniciar las ventas. ¿No? Por lo tanto, no he sentido la necesidad de volverme loco subiendo contenido a cada rato, todos los días, para nada. Yo a veces hay 5 días pasan y mi Instagram está así, sí, igual. pero igual que una semana atrás. Y así, aún así, sigo teniendo conversaciones y llamadas. Yo creo que algo importante que motiva esas conversaciones y llamadas es que creamos al final una portada. O sea, creamos como una serie de videos que al final las personas pueden ver y son muy buenos para las personas que llegan a tu perfil. No es como simplemente recetario 7 días, cómo preparar esta receta, sino que son videos que elevan el interés a la persona de acceder a esa llamada o a esa conversación. Justamente, eso también se aprende, eso también lo aprendí en los módulos. Claro. El cómo generar contenidos que realmente vayan a tener un impacto, pero no un impacto de entretención, sino que con una intención de venta posterior. Entonces, eso también marca la diferencia entre un influencer y un profesional que quiere vender. Así es, exactamente. Y hoy, por ejemplo, si llega una persona interesada en tu servicio, ¿sientes que sabe mucho mejor qué hacer con esa oportunidad? Sí, no hubiera tenido esa estructura, no hubiera tenido esos conocimientos y quizás en la primera frase ya me hubieran dejado en visto, quizás. Claro. Hola, mi Eh, consulta es tanto. La claro, típica. me hubiera liquidado ya en la primera, en el saludo inicial ya me hubiera liquidado. Entonces, sí, ahora ya lo hago más confiado, ya tengo claridad de cómo tengo que hacerlo, ya no lo dudo tanto. No, para mí ya es como algo normal ya estar conversando con personas interesadas. No, Qué bacán. ¿Y qué le diría a esas personas que dicen, no, es que invertir en anuncios es botar la plata a la basura? no, para nada. ¿Qué crees que están haciendo mal esas personas? ¿Qué están haciendo mal? Se están privando de poder tener mayores ingresos, de mayores ventas. Así, Mm, rotundamente, eso es lo que se están perdiendo, de poder tener mayor alcance, mayores posibilidades de tener un mayor ingreso, de generar más ventas, de adquirir más conocimientos, de hecho. claro. ¿Y cómo fue conseguir al final esos primeros potenciales clientes gracias al sistema que implementamos? Como te decía, fue una locura porque tenía cero conversación iniciada antes de los anuncios, porque como mi Instagram partió de cero, tenía muy poquitos seguidores, entonces de manera orgánica mis reels no tenían como ningún movimiento, pero Claro. sí me fueron generando, como dices tú, una portada, me fueron generando una base muy buena y muy potente para quien después se interesara, fuera a mi perfil y iba a ver un contenido de calidad. Mm, Entonces, una vez que yo inicié con los anuncios, el mismo día, no, al día siguiente, ya me empezaron a llegar conversaciones de hola, seguidores, cuéntame de cuál es el enfoque, cómo es el servicio, o cómo puedo agendar, de atiendes online, presencial. Empezaron así a generar mucha curiosidad. Y ahí yo con esa primera conversación ya fui llevando a mi territorio la conversación, porque ya sabía claro. cómo hacerlo. Ya sabíais qué Ya hacer sabía, después de que te conversen. Bueno. exacto. Oye, y cuéntame un poquito cómo fue tu primera venta. La primera venta siempre es la mejor, es la más bacana, Sí, es la que te hace abrir los ojos y decir, ya de aquí para adelante tengo que seguir nomás. Cuéntame un poquito cómo fue conseguir tu primera venta. estaba muy contento, estaba demasiado feliz porque realmente comprendí que todo el esfuerzo que había puesto anteriormente, la inversión que había realizado, los malos ratos que me llevé con las configuraciones que no resultaban y que después no saber hacer la campaña y que ya la pude hacer con toda ayuda y que no sé qué, y conseguir el primer cliente fue como una satisfacción personal, pero de verdad así tremenda. Porque yo dije, pucha, todo el esfuerzo que he puesto este tiempo, hoy con la primera venta, lo puedo decir como lo logré. Sos Estaba, pero capaz.
orgullosísimo de mí mismo, así como el pecho se me infló, casi ya me sentía el lobo de Wall Street casi. pero sí, y de hecho, ¿sabes que la primera venta fue súper natural? Como que estaba en mi cabeza tan ya estudiado lo que tenía que hacer y la persona ya estaba ya sabía cuál era mi enfoque, ya había visto mi contenido, sabía perfectamente como que yo podía resolverle el problema. La conversación de llamada se fue dando súper natural, le presenté mi manera, lo escuché primero, le presenté mi manera de trabajar y la venta se concretó en 20 minutos más o menos. Fue él yo creo que ya venía como un poco convencido, sí, ya venía un poco convencido. Entonces eso también me ayudó bastante a que el contenido que yo creía que nadie lo veía, que yo creía que no tenía ningún impacto, a él, que fue mi primera venta, le sirvió bastante, porque vio el anuncio, llegó a mi perfil, vio el set de anuncios de Reels que yo tenía, que según yo no los veía nadie, eran malísimos. Él con eso le bastó para llegar muy convencido ya a la llamada. Buenísimo, buenísimo. O sea, todo lo detrás, porque al final era una persona desconocida. No era como un amigo, un primo, No. era alguien totalmente desconocido. Exacto. ¿Y recuerdas qué pensaste cuando viste a una persona, al final, a esa persona que estaba dispuesta a pagarte al final tu propio programa por 150 lucas? Estaba muy nervioso, como que por dentro, yo por Sí. fuera estaba, pero así, actuando en de acción. Pero por dentro estaba muy nervioso. Yo, no sé, como que quería que terminara luego quería que terminara luego la llamada para decir, bien, lo logré, Vamos. digo, vamos. Entonces, justo tuvo como problemas con el link de pago, que se equivocó en digitar la clave secreta, como que, no, déjame ir a buscar otra tarjeta, no sé qué, y yo decía, oh, no puede ser. Justo en esta primera llamada viene. No, pero después ya llegó con otra tarjeta y se dio el pago y todo, pero fue como, ya, bueno, que esté muy bien, listo, estamos en contacto, chao, corté la llamada. Qué bueno. Vamos. Vamos a celebrar. Sí, me acuerdo que me contaste, estás ahí súper feliz. No, me acuerdo. estaba feliz, sí. No, estoy contento. Me dijiste, ahora entiendo todo cómo funciona. Fue lo primero que me dijiste. Ahora entiendo que todo funciona y entiendo cómo conecta todo, me dijiste. Exacto, Bueno. ahí me hizo ahí ya me hizo sentido y me convencía, pero así 100%. Claro, perfecto. ¿Y de los resultados que has conseguido, cuál sientes que ha sido como el más importante para ti? La primera venta, sí, porque esa fue la que me hizo darme cuenta que todo el esfuerzo que había hecho tenía su recompensa, que todo el contenido que había aprendido en la inversión que había hecho estaba dando sus frutos y fue el probarme y demostrarme a mí mismo que sí podía y que no era tanto, la vergüenza no era tanto, que el miedo no era tanto, que las configuraciones no eran nada, en verdad, era súper solucionable, yo me atacaba, pero no era nada, en verdad, y que el contenido que yo creía que no le gustaba a nadie, realmente a las personas que le llegó, sí les gustaba. Se engancharon. Les pegó, claro. Bueno. Claro, excelente, excelente. Y ahora si comparáis al Joche que comenzó, el Joche que no tenía Instagram profesional, no tenía nada, prácticamente no sabía tampoco mucho de venta, muy poco, con el Joche de hoy que ya está cerrando sus programas por 150, con llamada, todo tranqui, ya vais entendiendo todo. ¿Qué sientes que fue lo que más cambió? Yo diría que la confianza, pero en mí mismo, no en tu programa, sino que la confianza en mí. Eso yo creo que fue como te decía, demostrarme que sí podía generar un ingreso, que sí podía tener algo propio, que sí podía generar un programa muy atractivo para algunas personas y demostrarme que no me había equivocado, que también es como una incertidumbre al principio cuando uno hace una inversión, Sí. decir, chuta, ojalá, espero no haberme equivocado acá. Entonces, esa satisfacción del esfuerzo que pusiste, de que la inversión fue la correcta y de demostrarte a ti mismo que sí podías, eso para mí es impagable. Buenísimo. Me alegro. Oye, ¿y hoy sientes como que tienes herramientas que puedes seguir utilizando para crecer tu negocio como nutricionista? Sí, todo el rato. De hecho, yo igual estoy bien aterrizado. O sea, sé que estoy partiendo, sé que estoy recién partiendo, mis primeras ventas y todo.
pero quiero continuar, quiero seguir creciendo, obviamente, el día de mañana, quiero ver cómo evoluciona la cosa, paso a paso, obviamente, pero tengo esa ambición, no quiero así como quedarme, sí, me está yendo bien, mis primeras ventitas, ya, con esto Claro. ya estoy cómodo, ya me di cuenta que funciona, no, todo lo contrario, como que se me abrió la ambición de seguir creciendo profesionalmente, así que sí, voy por todo. Buenísima, buenísima, esa es la mentalidad. Oye, Joche, ¿qué significa para ti saber, bueno, que ahora existe un camino concreto o más real para generar ingresos por tu cuenta? Porque antes tú decías, no sé qué puedo hacer, pero quiero hacer algo, pero no tengo idea del camino, de qué puedo hacer, decía, hago esto, esto, otro. Entonces ahora ya sabéis que existe un camino concreto como para generar ingresos por tu cuenta. Sí, eso, ya encontré el camino. Con, Bueno, con eso me quedo, como tal cual con tus palabras, ya encontré el camino, ya sé cómo, obviamente siempre hay cosas por aprender, ujú, siempre va a haber algo que aprender nuevo, obviamente, por lo menos ya tengo la guía, tengo la base y sé qué camino tengo que tomar para poder lograrlo. Eso, claro. eso yo creo que es como el tener la luz que te va como guiando un poco, Ujú. eso ya lo encontré. Y Bueno, eso te da tranquilidad para tomar las cosas con calma, realizar bien los procesos, porque sabes que la ampolleta ya está encendida, que te va a ir mostrando el camino, pero es paso a paso, pero ya está ahí, ya sabes que te van a ir guiando y no estar dando palos de ciego, improvisando, que era lo que afortunadamente nunca alcancé a hacer, porque te claro. encontré justo a tiempo, te encontré justo en ese momento, ya Sí. tenía el palo en la mano ya para empezar a pegar a la guitarra, así que menos mal que no alcancé a, porque eso yo creo que me hubiera desmotivado mucho más. Hay tipos de personas como que son bien decididas como tú que dicen, no quiero intentar, no quiero perder el tiempo en esto, así que prefiero, tú me hay confianza, yo sé que tú lo has logrado, así que prefiero ir contigo y avanzamos rápido. Y hay otros que dicen, no, es que, mira, yo creo que puedo hacer la información, no sé, puedo de YouTube, puedo de tal lado, y quizá está la información, pero encontrarla y aplicarla y tener la seguridad de que eso te va a funcionar en tu nicho específico es otra cosa. Ya te va a demorar Justo, igual muchísimo tiempo. Entonces ahí va, si valoráis más el tiempo, valoráis seguir un camino que ya está listo. sí, de hecho, la información que hay información. De hecho, Mm. a mí me parece ahora que ya entré en este proceso, en Instagram me bombardea Sí, con cosas relacionadas como, pero, y no es una mala información, es una muy buena información, pero si no tenéis una guía y no entiendes del por qué ocurre eso, claro. aplicarlo por ti solo no, Sí, te va a demorar mucho. no, Muchísimo. y quizás nunca lo vayas a lograr. Mm. Más que demorarte, yo creo que no lo vas a lograr. Quiero saber algo. Esto es algo un poquito como personal, superación. Quiero saber cómo ha cambiado tu percepción hoy en día sobre. Yo te tengo harta fe, Joche. Yo creo que va a lograr muy buenos resultados. Si seguimos por este camino y si seguimos dándole. Sobre la posibilidad de eventualmente lograr tu independencia. O sea, vivir de esto, estar trabajando así como estáis trabajando ahora, pero desligado a la parte patronado, como le dicen algunos, Claro. de empleado. Y depender cada vez menos al final de trabajar como empleado. O sea, ¿cómo veis la percepción ahora de esa posibilidad? Mira, honestamente antes estaba pero cerradísimo a esa posibilidad. Siempre como un complemento, así como, sí, y algo más como un ingreso extra. Pero hoy por hoy, que ya tengo la información, sé que se puede, con la intención de ir escalando a medida que vayan ocurriendo ciertos procesos previos, obviamente, Ujú. pero si pudiera escalar el tema, sí lo creo posible. Ya no me cierro a esa posibilidad. Hay obviamente antes con la incertidumbre, con compromisos que uno tenía, familia detrás obviamente también, y todo el tema como que uno tiene como ese temor de decir, oh no, pero no sé si se pueda, no sé si no me puedo arriesgar tanto, pero hoy por hoy con la base que hay, el conocimiento y toda la información que hay al respecto de cómo escalarlo, sí, no me cierro a esa posibilidad para nada. Vamos muy, Buenísimo. muy bien encaminados. Y más allá del dinero, Joche, ¿qué aprendizaje o habilidad tú sientes como que te llevas para siempre? Yo creo que la habilidad de las ventas, y sabes que me ha gustado ese tema. Me ha gustado porque yo antes, con el desconocimiento que tenía al respecto, porque nunca vendí nada en mi vida, siempre he sido pésimo para ver cualquier cosa. Ahora una eh, máquina. claro, tenía, Bueno, tenía ese concepto, el prejuicio y el desconocimiento de que venta era algo relacionado netamente a alguien que sabe de números, de economía y tiene mucho conocimiento sobre matemática y de estadística y qué sé yo, claro. pero, y lo que me ha gustado y me ha enganchado es que la venta es algo más emocional.
Mm, Es un conocimiento que tú tienes que tener más de cómo llevar a la persona emocionalmente para que te pueda comprar. Y en eso es el camino que a mí me gusta, del vincularme con la persona, el tema de las emociones, el tema de cómo lograr que su autoestima mejore, cómo su relación con la comida pueda estar más en control. Por lo tanto, yo siempre me he estado vinculando más como con la nutrición y lo emocional. Entonces, y la venta justamente es eso, precisamente, es mm. como conectar emocionalmente con esa persona. Y eso para mí me ha gustado mucho, el tema de conocer sobre ventas, sobre avatar, sobre nicho, sobre el cómo la estructura de la llamada es toda una ciencia, es toda una, es algo que me ha llamado mucho la atención, he aprendido mucho. He aprendido también por cuenta propia, porque me ha gustado tanto que me he metido Investigamos más. en otro contenido respecto para tener más conocimiento. Así que eso es lo que yo puedo rescatar bastante en el tema de lo que he aprendido, algo que me ha gustado bastante. Bacán, bueno, buenísimo. El tema de las ventas es bien general y hay distintas perspectivas. Hay perspectivas que de repente piensan que vender, no sé, es mendigar. Hay otras personas que piensan que vender solo lo hacen empresarios. Hay otras personas que piensan que vender, bueno, como tú lo dijiste también, es como muchos números, hay que saber mucho como para empezar a vender. Hay varias perspectivas. Pero lo más importante yo creo que es la clave que hay. Vender es algo emocional. Y la gente muchas veces compra con emoción respaldada con lógica. Así que, bueno, todo eso lo vemos dentro del programa, así como en detalle y cómo va cada parte. Pero eso, qué bueno que te lleve eso, esa parte de las ventas, no solo que sea como un voy a ganar plata, sino que igual voy a construir y voy a forjarme a mí mismo también. Justamente. Y la estructura, algo también que puedo rescatar como que me gustó bastante, fue como el tema de la estructura del programa, porque estaba bien organizada, estaba bien pensada, estaba cada cosa en su lugar, en cómo debería ocurrir cronológicamente cuando uno ya, desde haces un contenido hasta que el cliente te termina comprando, está todo cronológicamente pensado en los módulos. Entonces eso también te ayuda bastante siempre a tener como un cable a tierra que te permite como estar conectado con lo que vas aprendiendo. Claro, claro, entonces vais viendo como todo el recorrido que va pasando el cliente, pero tú Eso, lo estáis trabajando desde la otra parte, de la parte que quieres que vea, ¿cierto? exacto. Bacán. Oye, Joche, imaginémonos que hay otro nutricionista o coach fitness que actualmente está trabajando como empleado, quizás y quiere empezar por su cuenta, pero está pensando, oye, no tengo Instagram, no sé vender, no sé anuncio, me da vergüenza crear contenido y en realidad no sé por dónde empezar. Tú que prácticamente estás ahí en una situación demasiado parecida a esta, ¿qué le dirías hoy a esa persona? Que no pierda tanto tiempo, que se atreva, que se arriesgue, porque el beneficio del arriesgarse es mucho más satisfactorio que el quedarse y el estar pensando, quizás pudo haber sido una posibilidad, tendría que haberlo hecho, podría haber probado. Entonces, yo creo que la sensación de quedarse con eso de pude haberlo intentado versus a tener como, chuta, no sé si esta inversión vaya a tener un resultado óptimo, yo creo que esa sensación es mucho mejor que la de quedarse con la incertidumbre del por qué no lo hice. Entonces, hay que arriesgarse porque finalmente, al final del camino, cuando tú ya te arriesgas y ves los primeros resultados, ahí recién tú te das cuenta y vas valorando y te agradeces a ti mismo de haberte arriesgado y haber tomado la decisión. Pero lo que pasa es que obviamente somos personas, cada uno tiene sus compromisos, cada uno tiene su realidad, cada uno tiene... Entonces obviamente tienen en la cabeza, si antes de tomar una decisión, aquí así como el angelito y el diablito, ¿cachai? Y los dos te hablan al mismo tiempo. Entonces yo creo que hay que darle más caso al blanco, Sí, no al rojo. Y animarse más, arriesgarse, si eso es sí, es verdad. tomar la decisión, no pensarla tanto, porque el demorarse en tomar la decisión, lo único que está haciendo es perder tiempo de estar mejor. Claro, excelente, muchas gracias por tus palabras, Joche. Y en otra línea temporal hay un Joche que quizá no tomó la decisión y dijo, ¿para qué voy a invertir en esto? Mejor me quedo como ahora y no tiene un proceso comercial, no tiene un proceso que le está trayendo venta. Así que felicidades por eso. Y quería saber un poquito, Joche, si tú le recomendarías este proceso a otro nutricionista o coach que quiera empezar a conseguir sus propios clientes y por qué. Sí, por supuesto, yo lo recomendaría para quien lo está pensando, para quien en este minuto está teniendo las mismas dudas que yo tuve antes de ingresar. Sí, totalmente yo lo haría por todo lo que he dicho.
No es necesario ser un capo, no es necesario ser así un nutricionista crack para iniciar o tener las habilidades como previas de crear contenido. Yo partí de cero y estoy teniendo resultados. Entonces, si yo pude, cualquier persona con las ganas lo va a poder lograr. El programa está muy bien pensado, está muy bien estructurado, vas aprendiendo cada cosa específica en cada módulo en particular y finalmente van a hacer que tú el día de mañana te puedas desenvolver perfectamente de manera solo o sola. Entonces, no se van a arrepentir de que van a aprender, les va a dar una autonomía durante el proceso también, así que sí, tienen que arriesgarse. Definitivamente van a estar mucho mejor si se arriesgan a seguir con la cabeza dando vueltas, lo hago, no lo hago, o porque no lo hice, después todo arrepentido o arrepentida. Así que sí, dejo a todos invitados nomás a que se atrevan y se arriesguen. Muchas gracias, Joche, por las Darle, no, palabras. hay que darle. Hay que darle nada a esta vida, ¿cierto? Sí, sí, El éxito de los que se atreven, dicen. justamente hay que buscarlo, Ujú. buscarlo. Y yo siento particularmente que yo me demoré mucho yo en tomar la decisión. Podría haberlo hecho antes, pero obviamente no me atreví, pues. Tenía miedo, tenía incertidumbre, pero no me arrepiento de haberme arriesgado. Qué buena. Bueno, quiero saber, ¿qué le diría a una persona que está trabajando actualmente y como trabaja tanto, siente que no puede empezar porque no tiene tiempo? Les dice que con ese tiempo que tiene no puede construir algo propio. No, se puede perfectamente. Bueno, era un escenario parecido al que actualmente estoy yo y sí se puede. O sea, es netamente un tema de organización, de prioridades y sí se puede perfectamente. No hay que estar tampoco todo el día conectado. Yo, como lo dije anteriormente, no subo contenidos todos los días. A veces pasan muchos días, 5 días. Por ejemplo, mi Instagram hace 5 días que no tiene ni un movimiento de nada. Y aún así estoy vendiendo de a poco, estoy teniendo conversaciones, entonces de que se puede, cada uno obviamente al ritmo que pueda, pero de que se puede, se puede. Bacán, excelente. ¿Y qué le diría a alguien que tiene muchos conocimientos en nutrición o entrenamiento, que está quizás con pacientes y tiene mucho potencial, pero aún no sabe nada de la parte comercial? Ahí yo creo que necesita ayuda. Ya tiene una base muy buena, que es que tiene mucho conocimiento y lo puede abordar y plasmar muy bien en el contenido. Y ahí ya tiene 50% como ya ganado de base, muy buena. Pero le falta el otro 50% que yo creo que difícilmente lo puede adquirir de manera autónoma. Entonces, ahí en ese sentido, obviamente yo recomiendo sí o sí que se asesoren y puedan tomar la mentoría porque es algo que los va a impulsar a ser mucho mejor y va a impulsar el conocimiento que ya tienen. Claro. Que hay colegas que son buenísimos, son muy capos, tienen mucho conocimiento por sus experiencias, historias de vida, tipos de pacientes que han atendido, especialidades que han desarrollado, pero comercialmente para este escenario no les va a alcanzar. O sea, tienen que adquirir el otro conocimiento, que es la otra parte, que va a hacer que se vayan por un tubo. Claro, que despeguen como un cohete. Justamente, eso. Bacán, buenísimo. Oye, Jochi, vamos terminando ya la última preguntita. Mirando todo el camino completo desde que empezamos desde cero hasta donde estamos hoy en día, ¿qué sientes que es lo que más orgullo te produce? Lo que te comentaba, de demostrarme a mí mismo que sí podía, que independiente del miedo, de la vergüenza del contenido, de grabarme y todo eso, y que me vieran muchas personas, y yo decía, oh, ¿quién me va a ver y qué van a pensar y todo eso? Sí. Independiente de eso y de todas las barreras, como que fui en el camino botando esas barreras que se me fueron cruzando de configuración y todo eso. Así me demostré que sí podía. Que yo incluso al inicio no me tenía tanta fe. Yo dije, ya voy a probar, voy a ver qué tan más mal voy a estar de lo que ya estoy. Así que en el fondo voy a casi a probar. Y no, me he superado bastante, estoy con mucho más confianza. Cada vez tengo más ideas de contenido porque a medida que voy hablando con personas, se me van ocurriendo mucho más ideas, a medida que me van haciendo más inquietudes, más dudas, a medida que voy resolviendo más problemas, me van dando más ideas para mi contenido. Entonces, al finalmente, es todo un círculo. Así que eso es lo que más me enorgullece en el fondo, el sentir que lo pude lograr, que me pude superar, que independiente de las barreras que yo mismo me iba poniendo, igual lo hacía, igual botaba esas barreras y finalmente igual estoy concretando ventas, que eso era como lo que yo jamás pensé que podía hacer. Buena, buenísima. Hay
hay una persona que se llama Brian Tracy, no sé si lo cacháis. Me encanta. Él es mucho de la parte motivacional. Y él dice que, claro, uno como nutre su cuerpo tiene que nutrir su mente. Entonces, muchas veces nosotros pensamos y tenemos pensamientos limitantes o creencias limitantes que uno las tiene que trabajar y romper. Y trabajar y romper no significa como sentarte un día a pensarlo, sino que todo el tiempo van pasando pensamientos por uno, que son pensamientos que uno, si se pone a analizarlo, a veces son limitantes. Puede ser algo muy simple, como por ejemplo, creo que hoy día va a llover, así que no voy a ir al supermercado que tengo a 3, 4 cuadras. Y probablemente tú vayas a ir y no va a llover, o va a llover, pero no lo sabéis, ¿cachai? Claro. O podéis ir con un paraguas y listo, ¿cachai? Pero tú decís, no, la excusa de la lluvia es una excusa para no ir a comprar. Así también uno tiene creencias limitantes como con todo, cuando va a accionar, cuando va a hacer cualquier cosa, algún proyecto. No, es que mejor primero limpio acá, ¿cachai? Ordeno tal cosa, es lo típico así la excusa. Sí. Como tengo que limpiar todo como para empezar. Y bueno, así varias cosas. Entonces, qué bueno que tenga esa mentalidad. Y me gustaría saber un poquito cómo describirías también tu experiencia ya vamos cerrando, trabajando conmigo y bueno, dentro del programa en una frase o en pocas palabras. No, muy buena onda, muy apto en el sentido de que tienes el conocimiento suficiente para poder ayudarnos a nosotros que tenemos esa intención, tenemos esas ganas, pero el conocimiento no lo tenemos. Entonces, tú en ese sentido eres una persona además muy carismática. Entonces, uno hace que confíe realmente en ti y deposite toda una esperanza casi de poder ayudarnos, de poder impulsarnos, y eso hace que uno pueda como trabajar con tranquilidad contigo, hacer un equipo contigo para resolver dudas, para que te ayudes, cualquier cosa. Nos va bien a nosotros, te va bien a ti, tú te pones contento cuando me va bien a mí. Te comento, Francisco, me fue bien en Sí. esto, oh, qué buena noticia. Sí, Entonces eso hace como que realmente que a ti te importa, o sea, no, tú realmente trabajas con personas y las haces sentir que son personas y que son claro. importantes. Y eso para mí es algo súper valioso porque, como decías tú, para eso mejor hubiera comprado una mentoría online, videos pregrabados, pero no, lo que yo más valoro es esto, la conexión que tú generas, la empatía que tú generas, porque yo creo que me tuviste mucha paciencia, porque yo partí de cero, entonces de repente que tenía dudas que quizás partieran demasiado básicas, pero no te hacías problema, me las Claro. contestabas sin ningún problema, me ibas apoyando, me hacías seguimiento. En ese sentido, resuelves bastantes dudas también, algo que mira, que no mencioné, que yo encuentro bacán y súper importante, las clases grupales que tú haces con el resto Mm, de colegas. Se aclaran muchas dudas, los temas que se abordan ahí son buenísimos, todos ahí se genera una comunidad de que si hay dudas se va resolviendo, tú no te haces ningún problema, abres la palabra para que todos podamos participar, así que eso también me gustó bastante. Mira, algo que no había comentado, que es sí, algo que yo encuentro muy bueno, que es información que quizás no se aborda del todo tan específicamente en los módulos, claro. pero en esas clases grupales sí se abordan, y obviamente es un conocimiento también bacán que uno va adquiriendo. Claro, y las actualizaciones también. Ahí Exacto, voy mandando como todas las actualizaciones, lo nuevo, por ejemplo, la otra vez estuvimos viendo cómo crear una landing page, una exacto. página. Entonces, esa es una función nueva de ChatGPT que vamos viendo y las trabajamos. Y yo no soy como de las personas que se guardan conocimiento, que dicen, no, tengo que tener más para mí o algo así, sino que todos tengan, hay mercado para todos. Y sobre todo en el nicho de nutrición, el nicho de nutrición es gigante, el mercado, hay muchas personas. Sí, La otra vez decía 70% creo sobrepeso. Entonces de 20 millones es un montón, pues son 14 sí, millones. 14 millones para todos los nutris que existen son pocos. Hay ahí como una paradoja, que el campo laboral está saturado, pero el campo independiente hay muy pocas personas. claro. Entonces hay una gran oportunidad ahí, hay una oportunidad inmensa que muchos podrían aprovechar. Y por ejemplo algunos dicen, no, es que como muchos están trabajando este nicho o esta forma de trabajar, que no son muchos todavía, pero seguramente después, o alguno piensa que son muchos, pero si te ponía a pensar en números, hay pacientes para todo. Y aparte, si te ponía a pensar en personalidades, y nichos, y subnichos, es lo que tú querías hacer al final. Justamente, sí. Cada uno va tomando su camino, cada uno va tomando su nicho en particular donde se va acomodando, y todos son distintos. Sí, pues, sí, todos son Todos son distintos. distintos, Así que sí, eso es lo bonito. claro. Oye, ¿qué te gustaría seguir construyendo desde aquí, Joche? Me gustaría consolidar ya el tema, porque como digo, igual estoy aterrizado, estoy recién partiendo, pero Mm, me gustaría consolidar un poco más y hacerlo más estable.
darle una Claro. estabilidad y un movimiento constante al flujo de ventas para que en el tiempo. En eso y ahora. Bacán, buenísima. Y eso depende de manejar conversaciones, depende de manejar bien las llamadas y depende de estarla cerrando al final. Más que nada, y ver Exacto. los anuncios. De eso depende nomás. Bueno, Joche, muchas gracias por Bien, darte el tiempo de contarme todo esto. Para mí tu gracias a ti. caso es especialmente valioso porque demuestra algo que creo que muchos nutricionistas necesitan ver. No necesariamente tenéis que empezar sabiendo vender o teniendo una audiencia gigante o sabiendo hacer anuncios o teniendo todo esto resuelto. En tu caso partimos prácticamente de cero como lo hemos hablado y durante el camino fueron apareciendo dudas, dificultades y cosas nuevas que había que aprender. Pero lo importante es que fuimos avanzando y construyendo todo paso a paso. Así que te agradezco mucho haber confiado en mí para acompañarte durante todo este proceso y espero que sigamos construyendo muchísimo más desde aquí. Por supuesto. Antes de terminar, Joche, ¿hay algo que te haya no te haya preguntado y que creas que alguien esté pensando quizás antes de comenzar o algo que debería saber? Creo que lo di todo. Creo que creo que lo dije todo. Sí, Estoy hablando hace buen rato. sí. Ya, perfecto, buenísimo, Joche. Entonces, muchas gracias nuevamente Gracias a y ti. seguimos trabajando. Buenísimo. Nos estamos viendo. Contacto.